Bueno, pues colegas, buenas tardes. Les agradezco mucho estar aquí en este nuevo horario del seminario, en en este nuevo semestre que vamos a empezar. Vamos a tener muy interesantes participaciones de diferentes colegas de Latinoamérica y de España y de México, obviamente. Vamos a empezar, pues el día de hoy con una discusión que hemos tenido a lo largo de pues, ya bastante tiempo con el doctor Rolando Bernal, justamente, que es este dilema de las escalas en tecnología y en saberes, y creo que es algo muy relevante, porque a veces las opciones que parecen presentarse como por ejemplo, cuando hablamos de estas posturas postdesarrollistas, pues justamente parece que están pensadas a pequeña escala, ¿no? Justamente en escalas locales. Y entonces, pues sí, yo creo que es muy interesante esta discusión. Ya el doctor Rolando ya nos hablará mucho más al respecto. Pero bueno, pues el doctor Rolando, pues pues muchos de ustedes ya lo conocen, es famoso en diferentes lugares. Pero bueno, en este momento es rector de la Universidad Latinoamericana, y bueno, pues ha sido coordinador de las materias de humanísticas en la Facultad de Química, y bueno, tiene una amplia experiencia, etcétera, ¿no? Justamente, pues el doctor es ingeniero químico, pero también tiene su doctorado en humanidades y sustentabilidad o una cosa por el estilo, ¿no? Recuerdo, hablando. Sí, desarrollo sustentable en sostenibilidad, tecnología y humanismo. Eso, mero, eso, mero. Y pues bueno, para no hacer larga la plática y todo eso, pues le voy a dar la palabra al doctor Rolando Bernal y pues después de su plática, pues conversaremos con él acerca de este interesante tema. Muchas gracias, Rolando. Adelante. Gracias, doctor Orrantia, mi estimado José Ramón, queridos colegas, qué gusto estar aquí en este seminario. Hacía tiempo que no, les voy a ser muy sincero con el encargo que tengo. Hacía tiempo que no hacía músculo académico de esta naturaleza y entonces estoy muy contento de que la vida me ha permitido tener este tiempo para compartir con ustedes. En este sentido va a ser una disertación más que una presentación, un poquito, no traigo demasiadas láminas preparadas ni nada por el estilo. Sin embargo, sí quiero retomar algunos temas que hemos revisado ya en este seminario y en otros foros para empezar este tema de esta discusión que bien introdujo el estimado José Ramón, el doctor Orrantia, sobre el dilema de las escalas. ¿Y por qué le llamamos dilema y a qué nos referimos con escalas? Como bien dice José Ramón, pues tenemos una crisis, bueno, no, eso no dice José Ramón, lo hemos dicho en muchas ocasiones, tenemos una crisis enfrente, una crisis planetaria, una crisis civilizatoria, de recursos materiales, diferentes naturalezas de una crisis que muchos de nosotros consideramos civilizatoria. No es una opinión unánime, no es algo que podamos decir que existe per se una crisis civilizatoria, es algo que algunos de nosotros decimos que nos parece que puede ser, ¿no? O la declaramos como una crisis civilizatoria que antecede a las crisis o la crisis ambiental, de agotamiento de recursos naturales, desde luego dentro de los efectos más patentes está el cambio climático, pero el cambio climático, digamos, es una de 5 amenazas de acuerdo con la WWF, con el Living Planet Index, en donde además tenemos pues la sobreexplotación de especies, tenemos la pérdida, fragmentación o cambio de hábitat, la diseminación de especies o genes invasivos y también, bueno, el cambio climático, ¿no? Que todos estos en su conjunto no es que sean diferentes crisis aisladas, sino que configuran en su conjunto una crisis medioambiental o una crisis ambiental. Ya superamos un poco la discusión de si es medio ambiente o medio ambiente, tenemos lo medioambiental y se entiende como un concepto per se, ¿no? Eh, Discusiones que hemos tenido con anterioridad, que creo que no vale la pena detenernos en este momento a tener esa discusión. Demos por sentado que le vamos a llamar medio ambiente, ¿no?
y que el medio ambiente es este sistema de factores abióticos, bióticos y socioeconómicos en el que interactuamos para satisfacer nuestras necesidades en una visión histórico-social, ¿no? Entonces, no es solo el ambiente natural, también es un ambiente social, también tiene que ver con lo abiótico, evidentemente, como la temperatura ambiental, que es un evidente factor abiótico, aunque afecten toda la biota, y los recursos materiales, minerales, que son abióticos, pero que son recursos, ¿no? Y desde luego, no digo en un entorno, pero en entornos sociales en los cuales nos movemos los seres humanos, ¿no? Y bueno, retomo estos temas que hemos discutido para seguirlos discutiendo, para poner una base um, a partir de la cual podemos desvelar este tema de las escalas. ¿De dónde viene el tema de las escalas? Y podemos tasar el tema de las escalas tan antiguo como se quiera. Pues los más antiguos son, yo creo que 250,000 años desde que el ser humano es Homo sapiens sapiens, por lo menos así creemos que es la escala de tiempo de nuestra historia en este planeta como especie, en la cual nos convertimos en la única especie de homínidos que queda viva sobre el planeta que nosotros sepamos, dado que nadie ha vuelto a ver al Yeti desde que se hizo la última película de Pie Grande, ¿no? Entonces, pues ya somos el último homínido que queda sobre la faz de la Tierra. Y este homínido que ha tenido pues una particularidad que es la capacidad de modificar fuertemente su entorno para satisfacer sus necesidades. Desde luego desde la revolución del fuego, luego la revolución agrícola, hace aproximadamente 10,000 años, hay quien nos tasa más, quien nos tasa menos, pero bueno, por ahí 8,000 años en el Tigris y el Éufrates, ¿no? Y de ahí sucesivas revoluciones, estas dos revoluciones, tanto la del fuego como la de agrícola, permitió de una manera muy importante superar diferentes escalas en las cuales fuimos aumentando la posibilidad primero de tiempo de vida sobre el planeta y segundo la capacidad de ser más seres humanos que al mismo tiempo satisfacen sus necesidades. Y a partir de la agricultura, bueno, viene todo un desarrollo civilizatorio, bueno, de diferentes civilizaciones, así lo voy a llamar, porque empiezan luego, pues, en esta lógica rápida, digamos, de descuento histórico, la posibilidad de tener asentamientos más copiosos de personas, de gentes que a postre se convierten en ciudades, en civilitas, y a partir de ahí las civilizaciones. Bueno, por ahí transcurren diferentes civilizaciones y épocas y en nuestra historia grecorromana que nos hemos vendido, aunque sabemos que no es tan así, que hay otras civilizaciones también y civilizaciones, culturas madre, que hoy en día se tienden a rescatar de alguna manera, pero que, y en muchos sentidos, hoy en día particularmente, también otros discursos las descartan, ¿no? Estoy pensando mucho en la civilización persa, en la antigua China, desde luego lo que fue el gran imperio de Etiopía y Somalia, durante el final de la época griega, ¿no? El principio de la romana, en donde ahorita pues, ya se tienden a descartar por diferentes razones en diferentes discursos, pero pues las podemos retomar. Bueno, me voy a ir un poco más rápido ahí. En realidad el origen de este tema de las escalas, después de esas dos revoluciones, de la revolución del fuego y de la revolución agrícola, empieza, bueno, diferentes temas, ¿no? En la antigua Roma tenemos, pues, sí, el origen, digamos, del derecho actual, aunque se puede tasar también en otras culturas. Después del Imperio Romano, antes del Imperio, pues, en fin, tuvimos hay 3 etapas en Roma. Desde luego está la breve República, que fue un periodo muy, 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 muy particular
de Roma, muy específico, en donde por un breve periodo de tiempo vivieron una república, ¿no? Y luego está entre otras dos etapas un poco más autocráticas, incluyendo desde luego la del imperio, y este, en esas estábamos cuando de repente cae Roma, ¿no? Por diferentes razones. Primero cae de manera interna, y esto es algo muy importante, y que además debemos tomar nota, porque los imperios caen, y caen sobre todo desde adentro, primero que nada. Y luego, ante una Roma dividida y peleada, profundamente fragmentada, bueno, ya se volvió insostenible poder llevar este modelo expansionista que llevó a Roma a diferentes lugares del mundo, a dominar la mayor parte del Mediterráneo, llegar hasta Romania, hasta Rumania, en los linderos de Ucrania, y buena parte de las Galias y del territorio de Alemania, Germania, llegaron a Inglaterra, desde luego, en fin, ¿no? Con Euphorius, con las autoridades que estaban ahí, y desde luego toda Hispania y todo el norte de África. Cae, invaden desde el norte los diferentes grupos, godos, visigodos, los vikingos gobiernan el Mar del Norte, el Islam entra al norte de África, el Imperio Otomano empieza a gobernar el Mediterráneo, o a por lo menos pelear fuertemente el Mediterráneo, y entonces se caen las rutas que sostenían a Roma, y llega la Edad Media, en donde ante unas rutas cortadas lo que quedó fue embeberse nuevamente en las regiones, y hay otro desarrollo. Y lo planteamos de esta manera porque la Edad Media, pues eso es otro desarrollo diferente. Tuvieron su buena dosis de cambios filosóficos, desde luego su buena dosis de cambios tecnológicos también, toda la era del hierro y la herrumbre, en donde en una época de mayor eficiencia energética, hay que decirlo, que Roma, por diferentes razones, como estamos embebidos en las regiones, teníamos que hacer uso de lo local. Voy a adelantar muy rápido, voy a borrar de un plumazo 1000 años de adelantos y de movimientos de la Edad Media, hasta, digamos, el Renacimiento, y posteriormente, me quedé, el Renacimiento, y posteriormente voy a tasarlo de esta manera. Bueno, voy a compartir pantalla, ahí sí un poquito, dejémosla acá, sí, compartir, ya, rapidísimo, se ve, ¿verdad? Esta pantalla. Y posteriormente la revolución industrial. ¿Qué es lo que cambia aquí? ¿Por qué trazamos aquí, desde nuestro punto de vista, el origen de la crisis actual, de la crisis que nos lleva? Porque es aquí que se pone la mera base del sistema productivo actual, en donde pasamos del Dios a la ciencia con el Renacimiento, y posteriormente con el siglo de las luces, con el siglo XVIII. Se establece una serie de nuevos valores, de no dar fe a lo que cree la Iglesia, sino de comprobarlo. Nace el método científico, y nace dos cambios importantísimos, tecnológicos, que luego son también filosóficos, y que luego son también de un montón de cosas, que son el cronómetro marino de Harrison y desde luego la caldera de vapor de James Watt. El cronómetro marino de Harrison, que desde luego tenía sus antecedentes, pero fue entre 1720 y 1740. Un protoingeniero inglés hace este cronómetro, que es muy exacto, se traza 1 segundo al mes, y poder medir mejor el tiempo, podemos medir mejor las distancias, y entonces tenemos mejores mapas, y por eso Inglaterra se vuelve el hegemón en las rutas marinas. De ahí nace también el observatorio de Greenwich, y de ahí se pone el tiempo estándar,
Y luego, cuando se combina esto en los sistemas de producción, en las protofábricas que se movían en las márgenes de los ríos, en las norias, y tenías producción con esa energía a cierta escala, que seguíamos dependiendo de los ciclos naturales, a inicios del siglo XIX, bueno, finales del XVIII, de hecho es cuando llega la caldera de vapor de James Watt, que desde luego es una mejora de un montón de otras calderas de vapor, de Savory y de Newcomen. Lo que hace James Watt es aislar la fase de calentamiento y expansión de la fase de enfriamiento y de compresión en un ciclo cerrado, y hay tener el primer servomecanismo que controla la presión al interior de la caldera para evitar que explote. Y entonces tenemos la primer caldera que permite sacar presión, desde luego para sacar agua de las minas y poder ir más profundo. Es el origen de la caldera de vapor de James Watt en las minas de carbón del norte de Inglaterra, de Yorkshire, a una presión mayor a la atmosférica, lo que no podían hacer ninguna de las calderas anteriores. Y eso lo logra James Watt, pues aislando las fases de expansión y compresión y controlando la presión adentro de la caldera con un mecanismo que al aumentar la presión rota más rápido unas pelotas, y entonces hace que fugue el vapor, y al fugar el vapor y reducir la presión, baja la temperatura por ende, y entonces rota más lento, y entonces las pesas hace que se cierre la válvula y así controla la presión. Bueno, esto, como nace en las minas de carbón, se monta sobre carros que llevaban el carbón de las márgenes de las minas a los ríos, en los cuales se transportaba el carbón a las ciudades y a los centros de consumo. Pues obviamente ya teníamos todo montado porque teníamos los rieles en los cuales se movían los carros con caballos. Pues lo que hicieron fue montar esta caldera arriba del riel y nace el tren en ese entorno. Y luego nace la primera línea del tren comercial, la Manchester-Liverpool, en 1825, por ahí. Y entonces tenemos la combinación perfecta. El reloj, el cronómetro marino, que luego se adapta al reloj industrial y que cambia la concepción del tiempo, y la caldera de vapor trepada en una plataforma que a la postre da los trenes, que cambia la concepción de espacio. Y cuando cambiamos la concepción del tiempo y la concepción de espacio, cambiamos todos los parámetros sobre los cuales proponemos como seres humanos las bases de nuestra concepción del mundo y de lo que se puede hacer. Y ahí es cuando empieza verdaderamente el cambio profundo de paradigmas, de muchas cosas, desde luego social, de producción, pero también y profundamente económico. Profundamente económico, en donde había empezado ya con las revoluciones protestantes del siglo XVI, de Calvino y Lutero. Bueno, Calvino un poco antes que Lutero, pero Lutero importantemente, y antes de Calvino y Lutero, en el siglo XV, las revoluciones protestantes francesas, que son desde luego desterradas a través de la Inquisición y se van a refugiar en otros lugares más permisivos como Alemania y Suiza, digo Lutero y Calvino, y luego la adoptan en Inglaterra con la revolución protestante también de la iglesia anglicana, ¿no? En donde digamos lo pasamos rápido. Y la revolución protestante puede ser vista desde muchos ángulos, pero uno de los ángulos, y uno que me gusta mucho analizar, que es profundamente, digamos, está en el mero centro de la revolución protestante. Esto no lo digo yo, lo saco de Immanuel Wallerstein, es el económico. Porque para la religión católica está penado la usura. Entonces está penado producir dinero a través del dinero, porque entonces pues el ser humano, el hombre, no lava la frente original a través del sudor de su frente, y entonces es del diablo porque no le permite al hombre expiar el pecado original, ¿no? Digo al hombre, por eso lo digo con toda conciencia del género, de lo que estoy diciendo, ¿no? Sin embargo, los protestantes dicen, ¿y por qué no? O sea, a otras religiones sí se les permite, porque a nosotros no, porque nosotros la usura es pecado, yo sí quiero ganar dinero a través del préstamo, en donde dice. Y entonces una de las primeras broncas que tienen, por eso hay muchas guerras fuertes entre protestantes y católicos, es
desde luego por la imposición de un modelo económico en el que no le debo diezmo a la iglesia, en el que sí puedo ganar dinero a través del préstamo y del rédito y de todo este tipo de cosas. Y es precisamente lo que luego se llama la ética protestante del espíritu del capitalismo, ¿no? Max Weber. Y en este sentido, digamos que estaban las condiciones dadas para un cambio de escala mayor en materia económica. Desde luego, ay, Dios mío, se me está yendo el nombre, perdón. Adam Smith había puesto las bases teóricas del capitalismo, pero eran bases teóricas porque en la vida de las personas, pensar en un sistema ampliamente capitalista no tiene sentido si no puedo mover la carga. Porque si yo me vuelvo capitalista e invierto en producir cosas y producir cada vez más, cuando no puedo mover la carga fuera de mi región, lo que hago es saturar el mercado, entonces se me cae el precio y es un muy mal negocio. Tener amplias cosechas era muy rara vez, era bien percibido. Necesitábamos tener las cosechas justas para dar de comer, pero no tan abundantes como para que se nos cayera la demanda o el precio de la oferta a través de saturar la demanda de un mercado, ¿no? Y lo mismo con el resto de cosas. Por eso, dentro de la primera línea de trenes comercial, que fue la Manchester-Liverpool, fue para aprovechar la posibilidad de producción de telas del ganado lanar del norte de Inglaterra, procesadas en Manchester, en donde se ponen las primeras fábricas, al principal puerto del norte de Inglaterra, que es Liverpool, y de ahí en barco de vapor al resto del mundo a poder intercambiar. Y lo que decía Adam Smith ahora sí tiene sentido, de bueno, yo produzco vino en Portugal y produzco telas en Inglaterra, y entonces hacemos este intercambio. Y sí, hago ese intercambio, pero con una escala enorme, que es la escala de poder acceder a fuentes de carbón, y este es lo que está detrás de todo esto, para el movimiento de carga y para la producción industrial. A la par, y en la segunda revolución industrial está algo interesantísimo, se da no solamente por un aumento en la posibilidad de producción, sino por un cambio en la concepción del capital y de la utilidad del capital. Eso se da en Alemania y en Estados Unidos sobre todo, y es curiosamente, se da en Alemania con el establecimiento de la industria química. En 5 años Alemania pone sus 3 principales marcas de industria química, BASF, Bayer, Química, Hirsch. Y para hacer eso tuvo que hacer una reconfiguración del sistema de financiamiento. Nace el Deutsche Bank, nace el Banco Central francés, aparejado al desarrollo industrial, que está aparejado al conocimiento que viene de las universidades, que Alemania estaba desarrollando y que además buena parte de él intercambiaba a través de intercambio de personas con Inglaterra. Y entonces, sí, William Perkin, buscando la quinina para poder acceder a los recursos de África en esta expansión territorial para ganar materias primas y recursos y otras cosas. Como saben, no podían entrar a África por el paludismo, por el piquete de mosquito anófeles que transmite el paludismo, y una de las principales curas, o de hecho para prevenir el paludismo, era la quinina, que se obtenía del árbol del quino y era algún cohete obtenerla. Entonces querían hacer esta molécula de la quinina para poder entrar a los recursos de África. Y en una de esas de chiripa, William Perkin era discípulo de un químico alemán que estaba de vacaciones cuando William Perkin de repente se da con la anilina, con el morado malva. Y bueno, eso es toda una historia, pues una revolución. Le regalan la ropa a la reina de Inglaterra, a la reina Isabel, que era la abuela de todos los reyes de toda Europa. Se pone de moda el malva, el morado malva, y entonces hace un boom la industria de los colorantes y los pigmentos. Eso que se da en Inglaterra, en realidad quien lo explota industrialmente a escalas insospechadas es Alemania, porque es la que entiende el juego. ¿Y cómo lo explota Alemania? ¿Qué fue lo que hizo Alemania antes que Inglaterra? Ojo, porque esto es muy interesante. Las bancas de desarrollo.
pone un sistema bancario al servicio del desarrollo industrial, y eso Inglaterra lo tuvo que entender después. Y por eso nace Alemania, cuando recién se conjunta la Alemania, después de juntar a los diferentes reinos que estaban ahí, digo, liderados por Prusia, como una naciente potencia y muy fuerte, y le gana la carrera a Inglaterra en la lucha por el hegemón. Y por el otro lado, la naciente también Estados Unidos, que salía de la guerra de secesión y que tuvo que parchar todas sus heridas, en donde empiezan a hacer la otra parte de la industria, que es la industria eléctrica y, y de proceso. Entonces Alemania también tiene la industria química y de proceso y la industria pesada, y Estados Unidos, que tiene la industria eléctrica y otras industrias que también se desarrollan, la de alimentos y otras. Y a la postre se da este choque entre estas dos potencias nacientes para ver quién queda con el hegemón mundial. Claro, se dan las dos guerras que para una lógica histórica brodeliana de largo aliento se ve como una sola guerra continuada entre Alemania y Estados Unidos por poner las condiciones de hegemonía mundial, ¿no? En un mundo en el que Inglaterra había perdido un poquito esa batuta, y antes que Inglaterra los Países Bajos, pero esa es otra historia, ¿no? Ahí trazamos la crisis, el origen de la crisis en la revolución industrial. ¿Por qué? Porque ahí es donde empezamos a tener el acceso a fuentes intensivas de carbono que fueron capturadas a lo largo de muchos milenios de años en el Carbonífero en una breve escala de tiempo. Y a partir de ahí, de esta revolución, se da la posibilidad de muchas cosas. Desde luego en Alemania, con la fijación de nitrógeno en el proceso Robert Bosch, para la producción de fertilizantes y de alimentos. Desde luego también en Alemania, y en Basilea importantemente también, Suiza, Alemania también, medicamentos, y los sistemas de salud y el manejo de agua. Y todo eso nos extiende la expectativa de vida y aumenta la posibilidad de absorber una gran cantidad de personas en el territorio. Entonces se da la posibilidad de expansión. Y de ahí el cambio de escalas. Entonces, en realidad, el origen más profundo de este tema de las escalas, aunque es de muy larga data y como hemos visto, pues hay diferentes revoluciones que las permiten, sí viene de las revoluciones industriales, por lo menos en la época reciente, digamos 250 años a la fecha, y lo que cambia fuertemente es la velocidad del cambio. Además del cambio es la velocidad del cambio, ¿no? Desde luego la importancia del capital, que eso es algo que, como digo, entendió Alemania muy tempranamente, luego Inglaterra también lo entendió fuertemente y mejor que Alemania, porque Inglaterra empieza a poner los mecanismos de control del capital, igual que Suiza, en buena parte de este periodo histórico. Y las dos guerras, ¿no? Que termina con la explosión de la bomba atómica. Aquí en la explosión de la bomba atómica, varios autores, por ejemplo, Javier Echeverría, entre otros, ponen el origen de lo que hoy se llama tecnociencia, o de lo que hemos llamado tecnociencia. Para nosotros es una propuesta, pues mía, entre otros, pues no, de hecho, sobre todo mía. Para mí el origen de la tecnociencia no está en el final de la Segunda Guerra Mundial, está precisamente en el desarrollo de la Segunda Revolución en Alemania, donde se pone la industria química, porque ahí por primera vez se conjuga el juego del capital y se pone al servicio del capital y del desarrollo tecnológico los saberes científicos. Y el saber científico es manejado, digamos, es propuesto, es desarrollado, es impulsado con una finalidad profundamente técnica
para el logro de consecuciones políticas, económicas y sociales, que es, digamos, como la parte axiológica profunda de lo que llamamos tecnociencia. Lo que pasa es que acá, bueno, se da nuevamente a una escala enorme, por desde luego el acceso a una nueva fuente de energía, que es la energía atómica. Me voy a ir un poquito más rápido para entrar y en materia de el tema de las escalas y los dilemas de las escalas. Hasta aquí, ande y juegue. ¿Por qué? Pues porque veníamos de una historia de desarrollo científico, tecnológico, con la idea del progreso que empujan buena parte de los ideólogos de la Revolución Francesa y que bien acogen también una parte de los ideólogos, del desarrollismo inglés y bueno, el progreso francés, del progreso inglés también, y luego el desarrollismo norteamericano. Ahí sí, el desarrollismo norteamericano después de la Segunda Guerra, con el discurso de Harry Truman, ¿no? En donde en 1949 divide al mundo entre desarrollados y subdesarrollados, y la misión del mundo desarrollado de desarrollar al subdesarrollado, y toda esta historia del desarrollismo que axiológicamente es heredera del progreso, que es la condorcetiano, que es también esta idea de desarrollar al incivilizado, ¿no? Bueno, y de ahí el origen del dilema. Desde luego vienen las advertencias: oigan, esto no es sostenible, oigan, esto se está acabando los recursos con los que cuenta la naturaleza, oigan, la Tierra es un sistema cerrado y finito o semicerrado porque recibimos luz del sol y irradiamos en la noche, entonces fuera del flujo energético que viene del sol, pero en el flujo material es un sistema prácticamente cerrado, salvo algunos cuantos asteroides que de vez en cuando caen en la Tierra, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a gestionar para no agotarnos la fuente de recursos que estamos echando guante con tal de hacer todo el desarrollo? Esta historia, que me lo voy a pasar rápida porque la hemos discutido abundantemente en muchos foros y en este mismo foro también, ¿no? Todo el tema del desarrollo sustentable, que se empieza a discutir desde acá, desde los 60s, concretamente desde 66 y más importantemente desde 72 con The Limits to Growth, ¿no? A la definición del 87, que también ha sido muy discutida en este foro, de si esta definición de desarrollo sustentable es instrumentalista o es desarrollista, o pues desde luego es desarrollista porque estamos hablando de desarrollo sustentable, o pone, digamos, a la sociedad al servicio de intereses corporativos. En fin, ha sido muy discutido el tema de la definición de desarrollo sustentable de Brundtland, que satisface las necesidades de la generación actual sin poner en peligro la oportunidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Hemos discutido de si tenemos consenso en qué son las necesidades y cómo se satisfacen y de qué modelos hay de satisfacción de necesidades, pero es una discusión que sigue siendo pertinente porque está en el centro de lo que queremos discutir el día de hoy, que es precisamente el tema de las escalas. Al buscar soluciones sobre esta carrera de satisfacer con bienes materiales producidos bajo escalas industriales, de qué manera podemos llegar a un buen entendimiento de cómo salir de este atolladero. La verdad es que no hemos salido de ese atolladero, no hemos logrado superar esta discusión. Y de hecho, desde mi punto de vista, soy muy poco optimista al respecto. Antes era más optimista. Creía que podíamos lograr algo, no porque crea mucho en la Agenda 2030, pero la Agenda 2030 como una política puente para tender hacia mejores opciones de sustentabilidad, porque habíamos visto que había pues diferentes
propuestas hacia la biomimés, nos salté esta parte. Desde luego la explosión demográfica, este es un tema en donde sí reparo tantito, ¿no? La velocidad a la cual aumenta la explosión demográfica, pues es apabullante, ¿no? En el año 1310 millones, en el año 1650 se duplica, luego 250 años después se vuelve a duplicar, 100 años después se vuelve a duplicar, 35 años después se vuelve a duplicar, y afortunadamente aquí ya tuvimos un cambio en la segunda derivada, ¿no? Entonces ya la velocidad a la cual se duplica ya se redujo, porque verdaderamente era tremendo el asunto, ¿no? Entonces tuvimos un cambio en la segunda derivada, todavía no tenemos un cambio en la primera derivada, seguimos creciendo en población, pero a un ritmo de aceleración decreciente. Para el año 2050 muy probablemente seremos 9.200 millones de personas y bueno, aquí José Ramón hace algunos perdón, ok, de ahí sí tenemos, digamos, este declive en la velocidad de explosión. Parece ser que las curvas más lógicas es que sí llegaremos a 9.200 millones de personas, más o menos nos estabilizaremos. Falta todavía que crezca un poco la población de África subsahariana, un poco la población de ciertas partes de Asia, pero básicamente América y todo el continente americano ha dejado de crecer tan rápidamente. Desde luego Europa dejó de crecer en población, Norteamérica hace un rato que no crece salvo México, y México ya está creciendo a un ritmo más bien cansino. Ya pasamos el bono poblacional, esto es algo que es como muy importante para nuestro país. La generación más grande que hemos tenido, y yo creo que tendremos, es la que tiene 27 años, las generaciones que vienen abajo son más esbeltas, lo que nos cambia muchas lógicas, y sobre todo a las universidades también, con la demanda que tenemos, y ahorita que tenemos un tema de acceso a la educación superior pública con el asunto de la UNAM, que no me detendré a comentar, pero que ustedes sepan que todas las universidades estamos siguiendo muy puntillosamente cómo va el tema en la UNAM, porque desde luego que es un tema que impacta en todo el ecosistema de universidades a nivel nacional. ¿Por qué es importante? Pues porque queremos aumentar el acceso, me estoy desviando un poco, lo sé, queremos aumentar el acceso a educación superior para generaciones que se están adelgazando. Entonces, es un poco también un tema de cuánto estira la liga, ¿no? Y si es un tema político, es un tema de verdaderamente una demanda en el mercado laboral. Yo soy cada vez más escéptico al respecto, pero al final del día está en nuestra misión ofrecer opciones para el desarrollo de las personas, idealmente para un mercado laboral, pero actualmente, y si lo digo con mucha conciencia de lo que voy a decir, más allá del mercado laboral. Las universidades hemos aprendido que estamos en un error si estamos pensando que estamos produciendo profesionistas para colocar en esas profesiones el mercado laboral. En realidad lo que terminamos haciendo las universidades es aumentar las capacidades de las personas para que las propias personas encuentren opciones de desarrollo en el mercado laboral o al margen del mercado laboral, porque es lo que está pasando en toda América Latina. No digan que lo dije, pero sí lo digo, ¿ok? Tenemos que desarrollar las habilidades de nuestros estudiantes. Si fuera para abastecer a los puestos del mercado laboral, seguimos pensando en una lógica del siglo XIX y del siglo XX, y actualmente no es esa la lógica
que hay detrás de la formación de recursos humanos. No puede seguir siéndola porque estaríamos defraudando a nuestras juventudes, entre otras razones. Y es una posición que estoy dispuesto a debatir y que también abro porque tendrá que ver con la discusión que estoy a punto de abrir con lo siguiente. Me voy a saltar el tema de los satisfactores, lo hemos platicado en otros momentos, pero un poco hacia acá íbamos. ¿Qué es lo que teníamos que hacer bajo ese supuesto de la expansión, del dragar los límites, del desarrollo, del cambio climático, del cambio de hábitat, de los límites materiales, un poquito de la dona de seguridad de bueno, los límites planetarios de Rockstrom, ¿no? Y sus colaboradores, y del límite mínimo que necesitamos para satisfacer las necesidades de las personas en un tema de dona. Bueno, ¿qué podemos hacer frente a esto, no? Y un poquito las propuestas que traíamos por ahí en la chistera, en discusión, era la contención poblacional. Esa parece que más o menos por ahí va. Yo digo que medianamente bien lograda, porque teníamos de dos, o poner verdaderamente temas muy restrictivos a la explosión demográfica, digamos, de corte autoritario, lo que socialmente iba a ser muy traumático y verdaderamente nos acercaba mucho a ecofascismos en los que yo personalmente no comulgo, o tener un acercamiento diferente a través de la socialización de los límites, del planteamiento socialmente basado en los lenguajes de cada región, de las razones de por qué no era buena idea seguir aumentando la población tan vehementemente como lo veníamos haciendo. Afortunadamente fuimos por esta otra línea y entonces actualmente ya estamos encontrando el punto posible de control poblacional. Y luego tenemos los cambios en la calidad de vida, de crecimiento versus desarrollo. O sea, no hay que pensar en que crecer es per se bueno, sino que hay que pensar que lo que necesitamos es una calidad de vida, y cuando haga falta crecer, habrá que crecer. Cuando no haga falta crecer, habrá que pensar en otras opciones de desarrollo, por lo menos en crecimiento material, de demanda de recursos materiales. Regionalizar las decisiones y los modelos de vida, y es aquí que sí me voy a detener un poco más en la discusión. Reorientar el marco de valores al valor de uso versus el valor de cambio, en lo que cambia el parámetro del rumbo de las decisiones económicas a nivel macro también. Eliminar consumos predatorios, es decir, en lugar de tomar Coca-Cola, toma agua, porque además la Coca-Cola tiene incidencias en la salud, etcétera, ¿no? Bienes públicos y sociales sobre los bienes privados, sobre todo en materias compartibles como el transporte, como por ejemplo, yo no tendría por qué tener un taladro que utilizo 4 veces al año si puedo compartir el taladro con todos los vecinos del edificio. Mejor tenemos una buena caja de herramientas de uso común con políticas claras y cosas así que han estado ocurriendo, que de hecho, me acuerdo en un edificio en Inglaterra en el que me quedé en algún momento, que ninguno de los departamentos tenía lavadora, no. Entonces, oye, ¿aquí no lavan la ropa o qué? Porque mandarla a lavar es carísimo, o sea, olvídalo, ¿no? Sí, claro, pero en el sótano tenemos máquinas industriales de lavado que compartimos para todo el edificio. No tiene caso que cada departamento tenga su propia lavadora, cuando pues no tiene caso, ¿no? Lavas una vez a la semana o una vez a la quincena, en Inglaterra tal vez más espaciadamente, ¿no? Pero pues lo compartes y se acabó, ¿no? Bueno. Y durabilidad y cierre de ciclo tecnológico, o sea, pensar en que los bienes no deben durar 6 meses, sino que bien pueden durar varios años, sobre todo este tipo de cosas que
como los gadgets, que son susceptibles, si son bien diseñados, de escalamiento, de actualizaciones. Entonces pensar en cosas más durables, ¿no? Y desde luego cierre de ciclos, y hablo de los ciclos de materiales, de los sistemas de reciclamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y las mejoras tecnológicas, pensar en biomímesis y biocompatibilidad. Y a partir de aquí sí que quiero abrir ya la discusión y entrar en materia con todo este largo proemio y preámbulo del tema de las escalas. Porque algo que empezamos a escuchar aquí y allá, José Ramón y yo, dentro de estas propuestas, es cierra lo global y vuelve a lo local. Y decíamos, órale, perfecto, está padre, ¿no? Sí, todo mundo creemos en ello. Y cuando empezamos a echarle lente a qué significaba eso, nos encontramos con nuevos límites. Ok, de acuerdo. Vamos a analizar, digamos, tres de los principales dolores que traemos encima. La alimentación, el transporte, o cuatro. Alimentación, transporte, telecomunicaciones y la producción de energía, que además está atrás de todo eso. Y son sistemas que más se interconectan, porque sería muy, y es lo que tendemos a hacer, muy ingenuo, en pensar que cada una de estas esferas tecnológicas son independientes. Por supuesto que no son independientes, por supuesto que se interconectan, por supuesto que son interdependientes y y se concatenan una con otra, perdón. Y dijimos, órale, empecemos por alimentación. Alejémonos de lo global, acerquémonos a lo local. Va. Han de saber, la mayoría lo saben, y si no, pues no se llamen a sorpresa, que yo soy vegano. Y soy vegano por muy diferentes razones. Una de ellas es porque he encontrado que es el sistema de alimentación que a mí me favorece, en el cual tiene en mis condiciones una menor impacto en la huella ecológica, y además por razones bioeticistas muy personales, que no le impongo a nadie, pero que es mi creencia y la defiendo para mí, y lo aclaro, para mí. ¿Okay? Vale. ¿Se puede ser vegano con producción local? Encontramos un modo en donde hay tianguis de producción local, directo de proveedores, vale. ¿Da para alimentar a toda la población? Y ahí es donde nos empezamos a encontrar dilemas de escala. Porque este sistema de población, estos 8.500 millones de personas, estamos en donde estamos gracias a un modelo que expandió sus posibilidades y sus capacidades sin importar el límite de la escala. Y así está configurado de origen. Entonces ahí nos empezaron a entrar dudas. Hay que hacer el cálculo, ¿vale? No en una dieta vegana, no, olvídense de la dieta vegana. Eso es mi particularidad y el modo donde yo encontré que sí puedo alimentarme de manera bastante local, bastante basado en la localidad, en una localidad amplia, grande, claro, Ciudad de México, lo que quieran, pero está en Xochimilco, en el Estado de México, en Tlaxcala, en Puebla y no más allá. Y más o menos lo voy logrando. ¿Para cuántas personas? Y ahí es donde hay que hacer más números y de repente decimos, ok, 23 millones de habitantes en la zona metropolitana, hay orejas. No está tan trivial. ¿Okay?
Este, siguiente, transporte. Órale va, yo me muevo en bicicleta. Va, juegue. Oye, ¿y cuando tengo que ir a Cuernavaca? No, pues así es en coche. Porque además voy de ida y vuelta. Ok. ¿Puedo hacer bicicletas de manera local? Sí, sí, claro. De hecho, hay fábricas locales. Está Chop Chop y está Turbo, que está en San Luis Potosí, y está, órale, perfecto. ¿Puedo hacer coches de manera local? Y nos volvemos a topar con, la segunda, con un segundo dilema de escala. A muchos de los colegas que abogan por tecnologías socialmente basadas, compartidas, y muchos de esos discursos que nos topábamos, que nos hemos topado José Ramón y yo y otros colegas, en las discusiones de cómo salimos del atolladero del desarrollo sustentable, la bronca que tenemos es que este sistema que fue configurado de grande escala tiene aspectos, tiene lugares en donde estas tecnologías socialmente basadas topan con un límite. Lo que Louis Mumford llama Authoritarian Technologies y Social Technologies. Tenemos tecnologías que son socialmente basadas, en donde todos las entendemos, todos las podemos conjugar y hacer. Y eso, por ejemplo, en el sistema de producción de alimentos es como muy claro, sobre todo en México. Y luego hay tecnologías que Mumford las llama autoritarias, que son tecnologías que requieren saberes técnicos que son muy difíciles de socializar. Y más aún requieres capacidades técnicas y tecnológicas que no son socialmente basables, que son de alta escala, como manufactura avanzada, como sistemas de cómputo. No porque uno no sepa usar o pueda usar la computadora, pero no puedes producir una computadora desde cero en una escala local, porque no da el flujo de materiales, no da los saberes y no da la configuración de las cadenas de proveeduría que de origen están diseñadas para ser globales. Y nos empezamos a topar con estas discrepancias. Pero cuando de plano dijimos, ¿cómo le hacemos? Nos topamos con un lugar en donde no hay modo de hacer una tecnología a nivel local socialmente basada. Es cuando analizamos las telecomunicaciones. ¿Cómo pongo un sistema de telecomunicaciones a nivel local? No hay manera. Porque para yo tener telecomunicaciones avanzadas necesito primero satélites y a ver, mándate uno. Eso ya, de entrada, por definición, es escala global. No hay manera. Producir este tema a los precios y con los volúmenes, no hay manera de hacerlo localmente. Y luego, deja tú el hardware. Inteligencia artificial. ¿Cómo hago mi sistema de inteligencia artificial socialmente basado, por más que nuestro país haga loables esfuerzos por tener regionalmente su propio sistema de inteligencia artificial? Está muy canijo. Lo más que logramos hacer como país es asociarnos con las empresas que traen el track de la escala para inteligencia artificial. Y ahí es donde están los dilemas. ¿Cuánto podemos hacer en la base social y cuánto podemos hacer que implica aventar la escala hacia arriba a niveles industriales? Y si lo social o lo de pequeña escala es más sostenible o no que lo industrial. La verdad, lo que hemos encontrado, lo que yo he encontrado, es que cada caso
tiene que ser analizado de una manera muy puntual y muy específica, porque el desarrollo tecnológico no es una función de estado, es una función trayectoria. ¿Qué dilemas, dejo de compartir tantito, qué dilemas hemos encontrado, digamos, para debatir, o dónde podemos clavar el lente en la discusión del tema de las escalas? Y es una propuesta abierta a debate. Y después de plantear esto, quiero abrir, si acaso, ya la discusión. A ver si me deja esto. No me deja compartir. Aquí está, compartir. En la parte de potencia técnica, no es lo mismo la bicicleta que el avión. No es lo mismo. En la parte de potencia económica, no es lo mismo una economía local de proveeduría de barrio que un sistema bancario mundial. No es lo mismo. En la parte de extensión territorial, y ahí es de doble filo. Porque no es lo mismo la extensión territorial que yo puedo abarcar con un sistema autónomo de comunicación que con un sistema global de comunicación. Y además no es lo mismo la demanda de materiales de un sistema y de otro. Y de la extensión territorial tiene mucha miga de donde analizar. Cuando nos pusimos a analizar el tema de la energía, por ejemplo, y nos dimos cuenta que había zonas de sacrificio y zonas de desarrollo, por ejemplo con las eoloeléctricas, en donde tú, para hacer turbinas que aguanten vientos, necesitas tener rotores y necesitas tener bobinas que requieren de materiales que son minados y extraídos con tecnología movida por carbón y petróleo. Entonces tienes zonas de sacrificio planetario en donde contaminas intensivamente para librar de contaminación a otras zonas, con lo que se configuraba además un tema como muy perverso, ¿no? Además de extensión territorial. Como digo, esa también la solar no se libra. Un poquito un poquito tampoco. La atómica tampoco se libra, por cierto, ¿no? Por lo mismo. Hay que dragar el uranio, hay que enriquecerlo y luego hay que utilizarlo, consumirlo, y luego hay que gestionar los desechos, y ahí es donde teníamos las principales discusiones, ¿no? Digamos, dentro del ciclo de vida en la gestión de desechos nucleares. Claro, ya hay ¿cómo se llaman? Reactores acelerados, digamos, que provocan un decaimiento radioactivo mucho más acelerado que si dejas el uranio ahí a que se muera solito, bueno, que degrade solito, no se muere, ¿no? Okay. Sabemos el escollo, hay modos tecnológicos, pero donde nos topamos pared con el tema de la energía nuclear es, oye, ojo, lo que voy a decir no quiero llevarlo a la discusión política, pero si es un tema político, ni modo, lo tengo que plantear. No quiero abrir este debate de si sí o si no, pero simplemente plantearlo. ¿Por qué Estados Unidos sí puede tener un programa de enriquecimiento de uranio e Irán no? ¿Bajo qué supuesto? Irán va a producir una bomba y se va a zorrajar al otro enfrente. Hoy Estados Unidos no lo ha hecho. O did I miss something? ¿No? Me perdí una parte de la historia. ¿Saben? Es
una discusión profundamente política. ¿Quién tiene acceso al uranio y derecho al acceso al uranio? ¿Y quién no? Y es ahí donde el tema de la energía nuclear es una opción viable para toda la humanidad, más allá del riesgo técnico, que es gestionable de alguna manera porque es técnico, topa de plano con pared. De plano. Por el uso dual. Potencia discursiva. Porque, y es algo que no alcancé a plantear, pero está abierto a debate, damos por sentado que el saber científico es universalizable, es el mismo para todos, y el saber socialmente basado no es universalizable. En este sentido, el saber científico lo hemos revestido de mayor legitimidad que a otros tipos de saberes. A ver, el saber científico desde luego tiene mayor grado de comparabilidad, compatibilidad, asertividad, universalidad tal vez, porque puedo hacer y replicar en diferentes lugares y momentos, pero de eso a que sea más válido hay un cacho. Extensión cultural, porque hemos abrazado estos modelos como la cultura, y a los otros modelos más socialmente basados, pensemos en la experiencia de José Ramón en San Juan Cancuc, como menos cultura. Y lo que nos lleva al final a las esferas de validez de conocimiento, en donde un conocimiento es válido, donde el más universalizado es el conocimiento científico, y en donde un conocimiento deja de ser válido. Ejemplo, la medicina tradicional. ¿Funciona o no funciona? Vamos, para la comunidad, chance y funciona. Ok, perfecto. Yo puedo tomar eso y llevarlo a otro lugar. Hay, quién sabe. ¿Funciona en otro lugar? Hay, quién sabe. ¿Es legítimo tomarlo y llevarlo a otro lugar? Hay, quién sabe. Y todos estos dilemas, todos estos problemas de escala, problemas de discusión, tienen que ser planteados. Tienen que ser planteados. Porque, y esta es la propuesta, es una tal cual propuesta, hipótesis de trabajo, mientras sigamos pensando en un único modelo que nos va a salvar del desastre ambiental, desde mi humilde punto de vista, no estamos viendo el origen del problema. El origen del problema para mí es haber pretendido que un único modelo es universalizable para todos los entornos. La bronca es hacer coexistir múltiples modelos, y por eso es un dilema, porque tenemos temas de escala de los que no nos podemos sustraer. Y no tengo o no tenemos la solución a ese dilema al día de hoy. Pero tenemos que plantearlo para discutirlo y a ver si en conjunto encontramos puntos en común para abordar este tema y poder empezar a arrojar luces. ¿Sí? No, o sea, la medicina alópata funciona muy bien para todas las personas. ¿Por qué? Tal vez no. ¿La acupuntura funciona? Pues para ciertas culturas sí, claro. Para ciertas dolencias sí, claro. ¿La acupuntura va a salvar el cáncer con metástasis? Sabe, ¿no? Muchos creeríamos que sería muy difícil. Algunos creen que sí, que efectivamente es posible. Pero ahí es donde nos encontramos con los límites, con las esferas de validez, con las validaciones e invalidaciones,
con qué creencias damos por válidas y por más válidas, y qué creencias demonostamos por sobre otras, y bajo qué supuestos y argumentos. Dejo de compartir y ahí sí me encantaría abrir el debate. Espero haber planteado lo que traíamos, y José Ramón, si se puede plantear mejor, me quedó algo en el tintero que tú alcances a ver de lo que también hemos discutido, vamos para allá. No, no, yo creo que lo dejas así como una discusión, pues que nos toca a todos, a todas, ¿no? Creo que es muy interesante. Solo, bueno, yo diría nada más que en este último que comentaste, que para no hablar de validez de facto, hablar de pretensiones de validez. Entonces, justamente, ¿cuáles son las pretensiones de validez, por ejemplo, del conocimiento científico, que yo creo que no es que sea universal, tiene pretensión de validez universal y en ciertas ocasiones se ha Sí, enfrentado justamente con estas limitaciones? Y también en ese sentido los conocimientos que podríamos llamar pues, de bien o mal, es discutible, tradicionales, podríamos justamente decir que las pretensiones de validez muchas veces no van más allá de lo local y que en cierta manera a veces podemos incluso forzarlas, ¿no? A hablar más allá de lo de cuál es su pretensión. De- caso por caso. sin embargo, hay cierto sector de colegas que buscan pretensiones de validez más universalizables de los conocimientos, vamos a decir, socialmente basados, ¿no? Sí, Y es ahí donde está también la discusión, de si exactamente. es lícito o no, de hasta dónde llega y hasta dónde no, y de si hay apropiación cultural, por ejemplo, ¿no? En donde yo presento como mío algo que aprendí en una comunidad. No, dale crédito, pero o sea, por lo menos dale crédito, ¿no? Y a partir de ahí, también, ¿qué tan válido es la pretensión de poder llevar más allá? Exacto. Y no soslayo que la mayoría de los fármacos que vienen de plantas fueron primero testeados a nivel local con saberes, comillas tradicionales, patati patatá. La mayoría, no digo todos, por supuesto que no, ¿sabes? Y menos con la biotecnología actual como avanza, etcétera, ¿no? Sí. Lo único que diría ahí es que en este caso, ¿cuál es el conocimiento del que estamos hablando? Porque si es Sí, el conocimiento de la sustancia activa, activa, entonces sí, pero sí. muchas veces ese tipo de tratamientos no se restringen únicamente a la sustancia activa y están conectados con otras visiones del mundo. Nada más. Pues, pues el tema del anticonceptivo tan discutido, ¿no? A nivel Eh, nacional, bueno, pues por eso, ¿no? Porque viene el barbasco y porque vienen las prácticas de las personas, hasta donde recuerdo Totonaca, que tenían el uso de la planta para el control de natalidad, y bueno, de ahí viene el desarrollo de Sintex y de descubrir cuál es el principio activo y todo el desarrollo farmacológico ulterior, de acuerdo. este, que es ahí, pero que sale de, ¿no? Este, y como esa, N casos, ¿no? De Entonces sí, acuerdo, de acuerdo. Bueno, yo ya me callo para abrir ya, la, abramos, sí, porque si sí, no, aquí nos quedamos platicando tú y yo, ¿eh? sí. Este, no sé si alguien tenga preguntas o comentarios o quiera justamente decirle algo a Rolando, preguntarle algo. Fernando, adelante, por favor. Hola Rolando, José Ramón, qué gusto verlos nuevamente a todos por Partner aquí. querido, Mi querido pan, ya te extrañamos, pero bueno, ya te iremos a visitar. Oye, una pregunta, un poquito poniendo lo que puso José Ramón en el chat, que de hecho el ancho de los caminos viene del ancho de 2 caballos, que era lo que se utilizaba típicamente en un avance. Y bueno, pues de ahí se diseñaron los rieles y caminos y muchas cosas. Pero basándonos en esto, yo tengo una pregunta que a ver si me puedes poder elucubrar un poquito. Hasta el siglo pasado, los que somos 45 plus, utilizábamos el telegrama. Ir a poner un telegrama era toda una cuestión de comunicación específica para un comunicado, el que tú quieras. El por qué era muy claro, porque pues quería alguna información, pero ahora sí tenemos en cuenta que
que tenemos una capacidad de red de comunicación al instante en todo el planeta y hacemos las cuentas de el por qué era muy claro, porque queremos estar comunicados. Y yo creo que en el manejo de escalas tenemos que hacernos una pregunta que es ¿para qué? El para qué de lo que vamos a manejar. Porque si energéticamente hablamos de los telegramas del siglo pasado, el consumo energético es irrisorio con respecto a lo que gastamos ahorita energéticamente en términos de tener un WhatsApp abierto, Messenger o los mecanismos de comunicación ahora. ¿Dónde podemos visualizar los para qué? Que quiten de alguna manera esto que acaba de decir José Ramón, de la parte local y la parte universal, ¿en dónde podemos encontrar los para qué? Ojo, no desde el punto de vista de la necesidad humana creada artificialmente o necesaria como humanos, pero sí como en esta escala global de para qué estamos haciendo ciertas cosas. Me gustaría que hicieran algún comentario. Ahí la cabra tira al monte, porque tu pregunta del para qué a mí me remite a la respuesta axiológica. Atrás de la respuesta del para qué hay un valor. Un valor. Y es precisamente este tema axiológico, que también hemos trabajado en otros foros, el que nos puede arrojar como mucha luz de qué necesidad realmente queremos satisfacer. Porque hay necesidades de muy diferentes índoles. No voy a meterme ahorita en la discusión que hemos tenido en otras ocasiones de las necesidades, pero si es para validarme, si es para pertenecer, si es para sobresalir, si es o es para entenderme con el otro, para construirme en el otro, para sobrevivir, para aprender. Atrás de ese para qué viene el fundamento axiológico de lo que sostiene a un modelo o a otro modelo, a una sociedad o a otra sociedad. Y cuando digo una sociedad u otra sociedad, no estoy hablando de dos pueblos diferentes. Estoy hablando de una sociedad posible u otra sociedad posible dentro de un mismo grupo social. Entonces ahí sí me lleva al tema axiológico que nos lleva a otra arena de discusión que juega más con los valores que cada quien y todos juntos como sociedad decimos que sostenemos y a los que de facto sostenemos, ¿no? Y un poquito es esta discusión que les planteaba a los alumnos en Ciencia y Sociedad, de decir, el valor, que es, ¿no? Cuando hablamos de la axiología y de los valores, ¿no? Ok, de acuerdo. Son valores, instrumentalmente hablando, es un atributo que, no, es una característica que yo atribuyo o que socialmente atribuimos un sujeto o un objeto en función de la cual modificamos nuestra actitud frente a él. Digamos, utilitaristamente hablando. Claro, un valor puede ser analizado desde muchos puntos de vista, ¿no? Lo estoy poniendo muy transaccionalmente, ¿vale? Y les decía, ¿en dónde están tus valores? ¿Qué es lo que te hace cambiar la actitud? Porque tú puedes decir que a mí el dinero no me importa y que yo no hago las cosas por no sé qué, pero si no te da lo mismo, exactamente lo mismo, subirte en un patín del diablo que en un Ferrari Testarossa, me estás mintiendo. ¿Sabes? Me estás mintiendo. Cuando tú cambias de actitud, si te metes a la fonda de la esquina o al restaurante Club de Industriales, me estás mintiendo. ¿Vale? Entonces, empezar a jugar con este tema de realmente qué te tira,
pero realmente y de tocar profundamente qué te tiene y verdaderamente qué me mueve, es el fundamento de empezar a desbarbar estos para qué es que al final del día nos lleva al tema de los valores. Mi punto de vista. ¿Qué dicen ustedes, colegas? ¿O qué dices tú, Fer? Solo una cosa ahí, yo agregaría que no solo son los valores de los sujetos que hacen uso de estas tecnologías o de este tipo de cosas. Una de las cosas que vimos con Echeverría es que nos permite identificar cuáles son los valores que están encarnados en las tecnologías desde el diseño y entonces Sí. hacer la crítica axiológica también de estos valores encarnados. Porque justamente, pues nosotros, o sea, haciendo un poco, no demasiado, pero un poquito la defensa de la ilustración, ¿no? De la ilustración de la idea de progreso, justamente la idea de progreso se dirigía hacia un bienestar social, hacia por eso justamente esta idea de la publicidad de la ciencia, por eso del conocimiento, etcétera, había una idea de bienestar social. Cuando se cambia al desarrollismo o a entender el desarrollo como crecimiento, en ese momento tenemos un desarrollo fetichizado donde justamente desarrollamos, ¿para qué? Para seguir desarrollando, o bueno, crecemos, ¿para qué? Para seguir creciendo, para seguir desarrollando el capital. Estamos absolutamente en otro sentido. Cuando esos valores son incorporados en las tecnologías, entonces sí estamos justamente teniendo un problema. Y ahí es donde importa el análisis axiológico de qué valores están incorporados encarnados o como quieran llamarle, Mira, como dice Luis Mumford, ¿no? En Técnica y Civilización, toda técnica encarna los valores de la civilización que la genera. Y al adoptar un sistema técnico, tácitamente estamos adoptando los valores de la civilización que desarrolló ese sistema técnico, de acuerdo con la visión de Mumford. Y o sea, podemos tasar este tema de la evaluación axiológica de los sistemas técnicos y de los sistemas también de saberes, este, que efectivamente podríamos decir que incorporan los valores y muchas veces son diseñados con valores ad hoc. Digo, toda la industria bélica no tiene otro valor que partir la rechintola al otro, ¿no? O sea, claro, y de ahí se dan muchos desarrollos que luego derivan en otras cosas. El nylon fue un secreto industrial, los condones fueron un secreto industrial, la computadora, el microondas. Sí. muy bien, no sé si Secreto alguien más. militar, no secreto industrial, secreto militar. Ajá, El sí, condón también fue un secreto militar. órale. El A ver, 10% del ejército inglés estaba dado de baja por sífilis en la Segunda Guerra Mundial. Por eso se arruinó el condón. Bueno, entonces, Rolando y José Román, entonces, si las escalas están ligadas a los valores, realmente tendríamos que empezar a cuestionarnos si, no tanto si podemos hacer las cosas, sino es que si debemos hacerlas desde una cuestión muy local y irla escalando propiamente hasta donde la localidad nos dé. ¿Sería factible? sí, el tema es que te quedas en un límite técnico muy limitado. Y tenemos otras dicotomías, o sea, pregunto si nos podemos sustraer de la inteligencia artificial a estas alturas del partido. En el mundo de la ecuación lo veo verdaderamente muy difícil. La mayoría de las universidades lo que estamos haciendo es aprendiéndolas a usar. Ya no te cuestionas si la voy a usar o no. No, tus estudiantes la usan, period. O sea, más te vale aprender a usarla, ¿sabes? Pero ¿Cuál es el mejor modo de utilizarlas? Pero propongo lo de inteligencia artificial porque detrás de la inteligencia artificial hay diferentes lógicas. Es decir, ¿para qué, secundando lo que plantea Fer, utilizo y desarrollo la inteligencia artificial? Si es para análisis de datos, para hacer mejor la guerra, tienen para qué. Y, y ahí me da toques, ¿no? Si es
para encontrar la cura contra enfermedades a las cuales ahorita no tenemos defensa, tiene otro para qué. O para Y ingresar a una entonces, universidad utilizando la inteligencia artificial, ¿no? con medios fraudulentos, Ujú. Claro. además, ¿no? Porque Sí. es eso. No abrazo la ética de la universidad a la cual quiero ingresar. Abrazo un medio fraudulento que va en contra de la ética de la universidad a la que quiero ingresar, ¿no? ¿Sí? Entonces, Entonces, el puedo contra el debo es un análisis que se tiene que hacer muy profundamente para los valores que se manejan y entonces poder ver las escalas. Pero yo aquí agregaría una cosa, porque una cosa es que dijo Rolando, es como si estuviéramos condenados a estas tecnologías. O sea, podemos sustraernos de la inteligencia artificial. Yo preguntaría si queremos sustraernos. Porque lo hemos platicado en diferentes ocasiones. Durante la pandemia de COVID-19, estas tecnologías nos salvaron la vida a muchos. sí, A muchos nos salvaron la vida, ¿no? Y la industria farmacéutica, esa que pues sí que es criticable por las finalidades espurias que puede llegar a tener, también nos salvó la vida, aunque hubiéramos deseado tener otra industria farmacéutica, finalmente sí nos salvó la vida. Entonces también preguntar si queremos. Y si no queremos sustraernos este tipo de tecnologías o este tipo de avances, entonces justamente pensar cómo rediseñarlos, cómo pensarlos de una manera diferente. Y lo que yo decía, estas ya son tecnologías que, vamos a ponerlo entre comillas, cosmopolitas. Ya lo planteaba Marx con las formas de producción, ya son tecnologías cosmopolitas. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo justamente para tener soluciones también de corte cosmopolita o internacionalista al menos, ¿no? Ya, perdón, nada más sí, comentaba eso. Alex tiene la mano Sí, levantada, Alex, adelante, presente. Hola, adelante. Alex. Buenas tardes, Rolando. Me da mucho gusto verte, aunque sea en pantalla, Sí, caray. aunque estemos a 8 cuadras, creo, uno de otro en este momento. Estaba hasta tratando de ver si se oían por tu micrófono los truenos de una tormenta eléctrica que pasó por aquí hace un rato. Bastante notable. Buenas tardes todas, todos. Muy interesante, muy importante oír tus reflexiones, Rolando. Siempre tu punto de vista y tu inteligencia son algo que aporta mucho. Tengo un par de comentarios. Estos no son, esto no es una pregunta, más bien un comentario, sino que son, avances en la discusión. Primero, siento demasiada angustia en tu exposición, o sea, te angustias demasiado. Honestamente, creo que entiendo la angustia, entiendo su origen, pero se transmite una angustia que es un poco paralizante, y que de repente frena el análisis. Y hay un par de puntos que quisiera comentar y cuestionar abiertamente. O sea, tú, por ejemplo, nos dices que puedes ser vegano en la Ciudad de México con una producción que consideras esencialmente local. Yo diría que no lo es. El hecho de que puedas ir al mercado localmente es una cosa y el hecho de que la producción sea local es otra. Si tú estás comiendo nueces, pues no se producen en el Valle de México. No. Estás comiendo, y nueces quiero decir, la gran variedad, no es de la India, no es de Castilla, no es de Brasil, ¿cómo se llama? Avellanas, almendras, pistaches, hasta los cacahuates, que son así nuestro producto más local y que tiene un nombre de origen náhuatl. Pues no se producen en el Valle de México. Sí. Valle de México produce una buena cantidad de alimentos, más de lo que la gente urbana sabe, pero no alcanza para cubrir toda esa dieta, primero, ¿no? Y segundo, este, la fracción de personas que consumen una dieta vegetariana o vegana en la población es muy limitada, entonces, pues claro que les alcanza, ¿no? O sea, si llegan a ser 10% de la población, pues claro que les alcanza lo que hay en el mercado y la parte de ese mercado, el huitlacoche, el nopal, el cempasúchil, si lo meten en sus alimentos, mano, claro que alcanza, pero no alcanza ni con ese modo de alimentación, ni con ningún otro, para la veintena de millones de habitantes de la zona metropolitana. De hecho, Solamente la agricultura extensiva e intensiva, así grandes extensiones, técnicas modernas, es la única que alimenta realmente al país. Y en ese sentido, la escala no se proyecta adecuadamente. Primer punto, y te escucho. coincido contigo y de hecho lo planteé. Fue uno de mis planteamientos. Decir soy vegano, pero ¿para cuántos alcanza, no? De hecho, Ujú. fue uno de mis planteamientos. Discrepo que solamente con técnicas extensivas en territorio, porque hay otras modos de producción. Mira Holanda,
¿sí? Que si algo no tierra es tierra, produce más lechugas que México. Ah, caray. Pe- ¿Cómo? Sí, Pues con camas rotantes de hidroponía tecnológicamente muy bien utilizadas, con muy bajo sí, impacto. pero hay tecnología, pues. O sea, Sí, sí, no digo que no. una de Sí, las curiosidades de la hidroponía es que no hay suelo. Entonces tú tienes que proveer los nutrientes que los provee el nutrientes, suelo así de es. una manera sintética, lo cual te lleva a nitrógeno, que te lleva a amoníaco, que te Amoníaco. lleva a Haber-Bosch o sus Haberbosch. descendientes y a Ay, consumos enormes de energía. O sea, están escondidos, están escondidos los consumos y los insumos. sí, es que esos son los dilemas de las escalas, Alex, Sí, precisamente. exactamente. O sea, es que esta discusión de la escala la hemos ido llevando tú y yo de una manera que me parece más muy productiva durante muchos años. Esta Sí, escalabilidad de los esfuerzos de la agricultura sí. más El, ecológica, etcétera. Ahora, quiero el, pasar rápidamente a otro punto, sí, nada más porque no. déjame te pongo la puntilla ahí para que no se me escape, en donde sí discrepo. Porque volvemos al modelo único de satisfacción de necesidades que tiene que ser necesariamente a escala global. Es la parte de discusión que creo que no hemos logrado salvar. Ahí yo Eh, recurro mucho de vuelta. entre otros, no sé, en pensadores mexicanos sobre el tema bien informados, al doctor Sarucán, el doctor José Sarucán, Sí, entre otros que han ido precisamente a lo que tú mencionaste, a los límites del crecimiento, no forzosamente en la manera digamos, tomando como algo dogmático el Club de Roma, etcétera, pero sí decir, bueno, lo que tenemos que cambiar probablemente y diversificar, por supuesto, es la aspiración, ¿no? O sea, sí. no necesitas este ser poseedor de 20 pares de zapatos simultáneamente, no los usas todos los días, lo que mencionaste de las lavadoras, etcétera. Pero uno de los riesgos de buscar un límite, o límites al consumo y límites al modo de vida, es que es algo muy primermundista y yo lo veo como una ética generacional muy torcida, que es decir, ¿sabes qué? Mi generación tuvo derecho a los beneficios de cierto tipo de desarrollo tecnológico y crecimiento económico, y a las sucesoras se los niego, ¿no? Lo que hemos platicado muchas veces con experimentos, bueno, con José Ramón también y con Fernando aquí presentes, los límites digamos, la justicia intergeneracional, de suspender cierto tipo de desarrollo de fármacos, experimentación en Sí, animales, etcétera. ¿Sabes qué? Todos los que siguen pueden usar champú libre de pruebas en animales, porque ya se probó en animales sí. todos E, sus in- componentes. e Pero intrageneracional, ¿no? Sí, por esto es ética intergeneracional. Entonces, este tipo de temas creo que van a dar para mucho. Y termino nada más con un punto que es el que mencionan tú y José Ramón, de si debemos o no debemos, o si crees que podemos, alguien cree que podemos escapar a la inteligencia artificial, como podrías tratar de escapar a Internet o a la computación o a los fármacos. Hay fuerzas que son realmente fuerzas tectónicas en la sociedad, funcionan como fuerzas tectónicas, están fuera de nuestro control, podemos tratar de intervenir en ellas, podemos tratar de darles forma, pero tenemos que asumir una cosa muy importante. Aquí hago referencia a un libro que me recomendó hace pocos días José Ramón. Yo ya lo había empezado a leer y hoy lo terminé, que es el de Cecilia Ricap. Se me olvidó ahorita el título, José Ramón. Es riquísimo y Teoría de la... floridísimo en el teoría de la dependencia digital. Exacto. Es, es riquísimo en diagnóstico, además su retórica es preciosa, su estilo literario es así, le anda rascando ya al de Shoshana Zuboff, que es épico, ¿no? O sea, pero el diagnóstico es bueno, realmente es más sólida, me parece a mí, que Zuboff en su visión de la economía, más honesta en los límites, etcétera. Pero tienes, que son como 200 páginas, de las cuales 190 son diagnóstico y las 10 que son propuestas de remedio, pues o sea, se te van entre las manos, se te van entre los dedos, porque no asume el costo de no haber hecho el desarrollo en las etapas previas. Entonces dice, bueno, y ahora nos damos cuenta que se necesitarían inversiones inmensas que no son alcanzar, son compañías que son más grandes que los países, y entonces los países no van a poder invertir eso, ni se van a aliar, ni se van a poner, mucho menos va la ONU a ayudar a que hagamos una alianza de países para que entre todos tengamos unas computadoras como las de Google o las de Meta. Tenemos que ser muy honestos y regresar a nuestros sistemas y decir, esta ya se nos fue. Y a lo mejor las siguientes dos también se nos van a ir. ¿Qué tendríamos que haber hecho hace 50 años o hace 100 años?
para no estar como estamos hoy. Algunas cosas están fuera de nuestro alcance porque estábamos bajo la suela del imperio, todo lo que quieras. Pero, por ejemplo, educar en matemáticas, educar en ciencias. Y conecto con lo último que dijiste. ¿Qué tenemos que preparar nosotros en las universidades? Pues gente capaz de adaptarse a sistemas, gente con unos Sí, fundamentos rudísimos de matemáticas, de física, de teoría sociológica, de filosofía, una racionalidad y, extrema junto con su carga envuelta, vamos a ver, ahora sí que es tejido neuronal y las glías son todo el sí. tejido ético que no deja que funcione de otra manera, y de ahí arrancar. Y con capacidad de lectura del entorno, que por cierto, y perdona por tirar de aquí para allá, no la veo que esté ocurriendo en Facultad de Química, ¿eh? Por lo menos ahí. Entonces, también. Bueno, Emilio, Gracias, gracias por la palabra. Bueno, de entrada, pues me da mucho gusto conocerte, Rolando, José Ramón, ¿no? De entrada, gracias por la invitación, nos estaremos viendo por aquí en las sesiones. También Alejandro, pues verte, conocerte en persona me da mucho gusto y bueno, saludo a todas y a todos. Gracias, Rolando, por esta exposición. A mí en lo personal me contextualiza mucho en dónde están en el seminario, hacia dónde buscan ir, y por esta explicación en tan poco tiempo de tantos años, ¿no? De historia de nuestro paso por la tierra, que es fundamental, ¿no? Es más que necesario para entender dónde estamos en el presente y hacia dónde queremos ir. Yo me quedé pensando hablaste de capital, del capital con mayúscula como gran problema, uno de los principales problemas en el contexto de la crisis actual, del espíritu protestante propuesto por Weber, en los mensajes escritos y ahora también que participó José Ramón, se mencionaba a Marx, a Engels, y yo me preguntaba, frente a esta crisis que has detallado, frente a los límites del localismo, ¿no? De lo local, de las soluciones individuales o las convicciones personales que se pueden ampliar un poquito a lo comunitario, me preguntaba qué hay del anticapitalismo a nivel macro, ¿no? De la posibilidad de ordenar el mundo desde otro lugar no capitalista, dentro de los límites de lo posible, más allá de lo deseable. En este sentido, ¿qué lugar tiene la conciencia de clase, ¿no? La lucha de clases, incluso el Estado, ¿no? Para enfrentar los efectos de la crisis provocados por este modo de producción hegemónico y que creo que en tus propias palabras podríamos decir como modelo único de ordenamiento, de reproducción y reproducción del mundo, Rolando. Muchas gracias. gracias. Me quedé pensando en otra cosa que está, es relativa, ahorita voy. En lo que digo ojo Alex, que me nota cierta angustia. Híjole, Alex, no sé si soy el único, no sé si no es injustificada, ¿eh? Pero bueno, ¿por qué lo digo? Porque también eso me genera cierta angustia. Lo que veo alrededor de los esfuerzos de darle la vuelta al modelo capitalista, y el día de hoy ni siquiera al capitalista, ¿sabes? Cuando en su mayoría las opiniones dicen que el modelo socialdemócrata es lo más izquierda que existe en el mundo y cómo se les ocurre, es que la discusión se corrió a la derecha, o sea, si tu opción es el, 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 el fascismo de Colombia, que acaba de ganar, o sea, que un presidente, después de un sismo como el que ocurrió en Colombia, le niegue la ayuda internacional a los países que dice que no son sus aliados, me parece verdaderamente ignominioso. O sea, verdaderamente no encuentro cómo, ¿no? O sea, ¿por qué lo digo? Porque veo que la discusión está tan corrida hacia un lado que plantear cualquier cosa que se antoje como intermedia es percibido como el extremo más extremo de lo que puede ocurrir, casi que quieres destruir la banca mundial
¿sabes? Eh, entonces, me parece, las discusiones que veo alrededor y que escucho alrededor, son la mayoría de ellas las que quieren escapar, ya no digo al capital, sino al neoliberalismo o al libertarismo, que es incluso peor. Como decir, bueno, vamos a corrernos a un modelo capitalista buena onda, ¿no? ¿Sí? Bueno, sigue siendo capitalismo, ¿no? De acuerdo, vale. Pero es buena onda, un socialdemócrata, yo, ok, de acuerdo. No veo en la discusión alrededor a alguien que verdaderamente esté planteando algo a futuro que considere todas las variables que tienen que ser consideradas para plantear algo viable. La mayoría de los que escucho que quieren escapar al tema del capital están volviendo a la Cuba de cuando nació Fidel. No, se quedaron en los 70s con la inteligencia artificial, con los sistemas de transporte a nivel, o sea, esta cosa le dio 6 veces la vuelta al planeta antes de llegar a mis manos, ¿no? Entonces, verdaderamente, y por ahí un poquito de reflexión, lo más que llego a ver son los descendientes de Joseph Stiglitz sosteniendo otro modo de distribución dentro de un sistema capital. ¿Sí? No veo verdaderamente una propuesta postcapitalista que no quiera volver al totalitarismo del soviético. No sé. O si ustedes la ven, compártanmela porque me hace falta. Nos hemos quedado con muy poca imaginación para plantear otro futuro después del liberalismo, ¿no? Como nuevamente dirían los clásicos. O no sé tú qué piensas, Emilio. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? En esta derechización, ¿no? De la política, del pensamiento, en este resurgimiento de los fascismos. Y creo que en parte, bueno, pues, a lo mejor lugar común para muchos estudiosos del tema, tiene que ver justo con una época en la que parecen que los grandes relatos desaparecen, ¿no? Justamente con esta idea de que es algo del pasado, ¿no? Que es algo que ya superó el posmodernismo, ¿no? Justamente creo que si bien hay un desencanto generalizado con el marxismo, eh, 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 mm, sigue siendo un lente fundamental para la interpretación del mundo desde varias Sí, lugares. mi pleito es que seguimos interpretando el marxismo como antaño. Y a Marx hay que entenderlo en el contexto actual, porque da para ello. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que incluso desde América Latina habemos, ¿no? Corrientes importantes, yo diría quizás desde Mariátegui, ¿no? Que sigue siendo relevante en la actualidad, y pensadores que no solamente son ideólogos, ¿no? Sino que han sido eh, practicantes, pues, de la teoría dentro de los límites de lo posible, ¿no? Porque el capital está en todos lados, ¿no? Incluso Lenin y Gramsci hablaban, ¿no? De que no hay una tabula rasa como se pensaba en la modernidad, ¿no? Sino que hay un proceso, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, en Álvaro García Linera, ¿no? Que reinterpreta el Estado y el marxismo desde nuestras realidades, ¿no? Y creo que no hay, yo pensaría que no habría que abandonar, porque ese abandono sería el triunfo de las derechas, ¿no? No hay que Hay que claudicar, reinterpretar constantemente. hay que reinterpretar, no hay que claudicar. A ver, miren, yo me he vuelto muy agnóstico políticamente hablando, de verdad muy agnóstico. Antes era mucho más de izquierdas de lo que soy ahora.
No porque haya dejado de creer en las izquierdas, en un pensamiento de izquierda, sino porque estoy realmente buscando la puerta de salida. Y no veo que vaya por donde va la discusión. Y no te puedo decir por dónde está la puerta de salida, perdón, tampoco. Me incluyo dentro de los que nos falta la imaginación. Y antes estaba mucho más peleado con la derecha de lo que estoy ahora. No porque me haya vuelto de derechas, vuelvo al punto, ¿eh? Y no con todas las derechas, sigo siendo profundamente antifascista. Eso no se me va a quitar, porque está en mi humanidad, ni modo, ¿sabes? Pero sigo buscando la puerta de salida. Y si buscamos una puerta de salida que niega la posición del otro, no vamos a salir. Completamente de acuerdo contigo, ¿no? Esa parte de la negación del otro creo que es un punto de partida que debería ser fundamental. Y con respecto a lo que decías de la angustia, no, a mí me gusta mucho pensarlo desde Kierkegaard, ¿no? La angustia como un motor de cambio, que Sí. nos lleva no a mantenernos en el problema, sino a buscar salidas, ¿no? Entonces la angustia tiene que ser bienvenida, no desde la japicracia, ¿no? Sino desde Sí, ahí, ¿no? totalmente. La angustia como motor de cambio. Me encanta que traigas a Kierkegaard porque al final del día y profundamente eso es como muy, o sea, si no fuera tan profundo sería ingenuo, ¿no? Pero sí, por el tema de plantear que en el fondo hay temas profundamente humanos como el amor, ¿no? Que es algo que plantea Kierkegaard también. Este, y que nos invita a repensar, ¿no? Entonces sí, lo abrazo. José Ramón. Alex, pues, perdón. Si quieres, José Ramón primero. Yo nada más quería comentar una cosa que para poder hacer el análisis desde Marx, primero tenemos que entender que Marx fue fue yo creo que el mayor apologeta del capital. Es decir, él hizo una apología del capital antes de criticarlo para poder hacer para poder hacer justamente la crítica profunda, el diagnóstico. Y Ujú. justamente tenemos entonces, yo creo que para entender, o sea, y retomando, hay que volver a leer el diagnóstico del manifiesto comunista. Si no quieren las propuestas, ya, pero el diagnóstico y del capital, por supuesto. Pero si queremos entender justamente es ver cómo se están desarrollando a nivel global las fuerzas productivas y cómo Ujú. se está haciendo justamente la división internacional del trabajo y qué significa esa división internacional del trabajo en sentido de zonas de sacrificio, en el sentido de distribución de riesgos, de responsabilidades, de beneficios, etcétera. Y de ahí entonces justamente a partir de esta especie de análisis, apología de cómo funciona el capital en el siglo XXI, para citar se me olvidó el otro, eh, ¿no? Justamente entonces poder plantear un poco esta idea que ahorita estoy empezando a pensar, la de un cosmopolitismo o un internacionalismo, justamente, para retomar las de las internacionales, un Internacionales, sí. internacionalismo en el que pudiéramos justamente, pues ahora sí que utilizar flexiblemente, para hablar de tecnologías, de la flexibilidad de las tecnologías, utilizar flexiblemente la potencia que ha tenido el capital para desarrollar las fuerzas productivas, pero justamente utilizarla, pues ahora sí que pues, para nosotros, ¿no? Para la bandita, ¿no? Ya, eso es todo. Perdona, Alex. Eso es lo que hay que ver cómo. Hoy quería, Rolando, comentar contigo, bueno, si nos toleran, los demás participantes, otro tema relacionado con las escalas. Creo que además tu posición actual vuelve especialmente relevante este enfoque que te voy a plantear. Una de las cosas que está implícita en, eh, en la historia que narraste de la tecnología es la escala, justamente, es la búsqueda de escala, ¿no? Sí, La tecnología desde la pala, desde la piedrita afilada para cortar la carne y desde
La primera chuleta que pasó por el fuego y fue descubierto que era más digerible, ha servido para producir un aumento en algo, ¿no? La variable que se escala, el factor de escala puede ser diferente. Por ejemplo, en el caso del fuego o de las piedras afiladas para destazar animales, era aumentar la cantidad de proteína que se puede ingerir por un determinado esfuerzo, ¿no? Aumentar, por lo tanto, el tiempo o las capacidades del ser humano para otras cosas. La pala, ¿no? Aumenta la capacidad de levantar tierra del piso comparado con la mano. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, siempre vas a hacer más, mover más masa, mover más energía, producir más de lo que produces, grano, ganado, alfileres de Adam Smith o lo que sea, ¿no? Kilómetros recorridos por tu locomotora. Y las tecnologías de información han sido también unos escaladores brutales Enormes. porque ya no requieren, es decir, el factor de escala de los bienes inmateriales es muy superior al de los bienes materiales que los soportan, digamos, en el caso de la tecnología de información, el hecho de tu misma computadora te ha permitido tener acceso a volúmenes punto menos que inconcebibles de información, contactos, formación de redes, etcétera. La inteligencia artificial está teniendo un efecto paradójico en materia de escala, al menos muy puntualmente lo notamos en las universidades, aunque no es el único lugar, pero es el que nos importa. Y es que, digamos, en esa secuencia, la expectativa sobre la inteligencia artificial, desde que se conoce el nombre y sus antecesores antes de que se denominaran, era amplificar la escala de la escuela, en el sentido de que la misma escuela, los mismos maestros, las mismas instalaciones, la misma producción de conocimiento, educara a más alumnos. Este, la idea del tutor inteligente está por ahí desde hace 70 años, ¿no? Desde que hay computadoras, está también alrededor de la televisión, etcétera. Y ahora, bueno, es más, un punto más, data point más, hace más de 30 años el Politécnico tenía un proyecto EVA, que era un proyecto de personalización de tutores. De personalización de la enseñanza, crear un tutor personalizado para cada estudiante. Y ahora con los LLMs, con los chatbots basados o los sistemas interactivos basados en interfaces del lenguaje natural con grandes modelos del lenguaje probabilísticos, ahora la escala de repente está del lado de los alumnos, ¿sí? Ahora son las y los alumnos, los estudiantes, los que pueden producir texto que es tan refinado como el que sabemos leer para acreditar aprendizajes, con un botonazo. Fíjate que Les cuesta menos trabajo contestar un examen que a ti elaborar, cuando sí, tenía que haber sido siempre al revés. acabo de estar en un examen de grado aquí de una licenciada, hoy ya licenciada en Derecho. Quiero una discusión muy particular. ¿Hasta dónde y bajo qué supuestos podría existir el derecho de autor de un texto creado con la ayuda de la inteligencia artificial? Esa, hay un grupo de investigación en la UNAM que se llama LIDIA, Línea de Investigación en Derecho Derecho e de autor. Inteligencia Artificial, Ajá. pues, que tiene su base en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el cual participo, y este es uno de los temas candentes. Me gustaría muchísimo, acercarte a las personas o a los productos o incluso al grupo. Sí. Pero deja de completarte el punto que además creo que a ti como rector ahorita te va a volver a salir, pero a los demás les saltaría, pero a ti te va a volver a salir. Este, las respuestas que han tenido las universidades, que por el momento me parecen inocentes, pero son la primera reacción que tienen todas, es dejar de centrar la evaluación en el escrito entregado y volver a el examen vigilado hecho a mano, Oye, o al examen oral. Pamua, Passion. Y el punto que quería mencionar justamente a este respecto es que invierte la escalabilidad, porque tú no puedes hacer eso con grupos de más de 20 alumnos. Entonces, lo que tenemos que plantearnos obviamente es otra cosa, que es una transformación radical de la docencia de los aprendizajes y la evaluación, Alex, desde cero. eso lo están haciendo en las públicas. Las universidades privadas, todas las FIMPES, estamos yendo en sentido contrario.
estamos empezando a pedirle a los estudiantes que nos dé la cadena de prompts con los cuales programar una inteligencia artificial, porque así puedo evaluar tu nivel de razonamiento. Nosotros estamos haciendo eso en algunos grupos e impulsándolo. La UNAM, como siempre, las cosas va lenta porque es muy grande, Sí, pero viene un esfuerzo muy, muy fuerte en esa dirección. porque Pero es, más allá del prompt, además, porque el mundo de los prompts es solamente un pequeño submundo de la inteligencia digital, por más por que sea el eso, más extendido. por eso, o sea, es uno de, me explico. Otras cosas que estamos haciendo es, actualmente tenemos aquí, en mi universidad, 250 certificaciones para enseñar inteligencia artificial a nuestros estudiantes. Y creciendo, Y tienes un banco de tokens para tus profesores. ¿sí? Tus profesores pueden decir, necesito 1 millón de tokens para una Pues tesis que estoy dirigiendo. un millón no, pero tengo convenios con Google y con Microsoft. ¿Sabes? Te va a entrevistar alguien de mi equipo de otra cosa. Bueno, dale, ok. Rogelio Canales. Ah, lo En otro, conozco. por eso, yo soy de su equipo, en otro proyecto te va a Ok, entrevistar. mi querido Roger, claro que sí. Te va a estar entrevistando como mañana, yo creo. Dale. Pero bueno, pero quería hacer notar este efecto paradójico en la escala, ¿no? Que de repente todos los factores de escala han sido más poderosos en modelos centro-periferia y ahora de repente tenemos desde Internet. De hecho, es más, podría decir desde el motor de combustión interna. Ahí tenemos un movimiento pendular entre el ferrocarril, el autobús, etcétera, y el automóvil, la motocicleta, individuales, ¿no? Donde la Sí. escala en el centro crece y luego la escala de la periferia crece, ¿no? Hasta la creación del suburbio, del supermercado. Pero en este caso el movimiento es particularmente paradójico. Sí, sí, muy paradójico. Ok. Carmen, por favor. Carmen, mi querida Carmen. Hola, qué gusto verte, Rolando. Qué gusto. Extrañamos. Voy a cambiar un poco el tema, si no les importa, Dale. pero creo que otra dimensión interesante de las escalas es la del cuidado. Mm, El cuidado a las cosas, el cuidado a los procesos, el cuidado a los seres vivos cambia mucho dependiendo de las escalas, ¿no? Cuando estamos hablando de propiedad comunitaria, ¿cómo entra ahí la cultura del cuidado? Yo voy a cuidar el taladro porque es el taladro de toda la colonia, o puedo hacer lo que se me dé la gana con el mío, porque es mío y si quiero lo tiro a la basura y ya. O, por ejemplo, el cuidado de los procesos. Ahorita que mencionabas la diferencia entre una medicina tradicional y una medicina industrializada, no es nada más, a lo mejor la sustancia activa puede ser exactamente la misma en un té que en la pastilla, pero la manera en que se prepara y se da no es la misma. Entonces, creo que también hay que poner atención a la cultura de cuidado que va acompañando a cada escala. Era eso. ok. Mira que la voy a apuntar. Sí, justo Está dentro de la extensión cultural de algún modo, pero la apuntamos. Gracias, Carmen. era lo que, ese es un poco, no exactamente en ese sentido del cuidado, pero lo que yo decía que cuando hablamos de esos saberes, no es solo el saber de la sustancia activa, sino justamente ese tipo de cosas como el cuidado en ese sentido y otro tipo de saberes que van de la mano, que tienen que ver con la visión de estas culturas que pues, no necesariamente están, en cierta manera, no necesariamente están queriendo curar las meninges, por ejemplo, o una cosa por el estilo, sino que tal vez también están Extraordinario. queriendo curar alguna otra cosa, dependiendo de la pretensión de validez, ¿no? Perdón. Y Y, también perdón, y el eh, proceso de escucha de quien te está atendiendo es muy diferente en una medicina que en otra. Sí. hablando de axiología, ¿eh? Pero y hablando de lo que planteaba Emilio también, me gusta más por el sentido de la palabra en inglés, care. Porque care quiere decir tanto cuidado como importancia, ¿no? O sea, yo cuido y a mí me importa. Eso es un poco el doble filo de la palabra en inglés, que me gusta mucho en este sentido.
y que está así como en el borde de lo axiológico que también planteaba Fer hace rato, ¿no? Claro, Entonces, y que se usa más en medicina de humanos, porque uno de mis traumas que tengo es que, por ejemplo, en inglés hay manuales de cuidado que son los care manuals, ujú. y cuando los traducen al español los traducen como manuales de manejo Ah, y le ujú. quitan esa dimensión de cuidado. Otra dimensión diferente de las diferentes medicinas. Sí, sí. Vale, Pero hablando de bueno, Kierkegaard. Sí, está bien. Pues no sé si hay alguna otra cosa que quieran decir, estamos sobre el tiempo. Yo me quedo con algunas cosas en el tintero que ya tendremos oportunidad de platicar en otros momentos. Y pues bueno, no sé, ¿alguien más quería decir algo así rapidísimo? Pues yo que estoy feliz de discrepar con todos ustedes y de coincidir con todos ustedes, que les abrazo y que les extraño mucho. No, pues igualmente, pues vamos a seguir aquí, ojalá que pues, se puedan estar uniendo, vamos a estar, pues como les dije, excepto por la sesión que va a ser a las 11 de la mañana, vamos a estar a las 4 de la tarde cada 2 semanas. Hay por ahí, entre 16 de septiembre y el coloquio que estoy organizando sobre la inteligencia artificial ante la devastación ambiental, etcétera, pues, va a haber como un mes que no nos veamos, pero de ahí en fuera vamos a estar ¿cómo se llama? Cada 2 semanas viéndonos. Yo les voy a estar mandando con tiempo la programación y toda la cosa. Y pues, pues nada más. Les agradezco mucho para que sigamos pudiendo conectarnos aquí y les mando la liga de YouTube en cuanto lo suba el video. Y otra vez, pues les mando un abrazo a todos, a todas y estamos viéndonos por aquí. Muchísimas gracias. Vale, Muchas gracias. gracias y felicidades. Gracias. Gracias. Para la grabación. Y es que estoy buscando ¿cómo se llama? Ay, ¿dónde está? Perdón. El botón.